Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Bueno, pues el inicio del libro nos enseña algunas cosas importantes que considerar. La primera de ellas, bueno, pues que se indica el escritor del libro, palabras de Jeremías, pero hace también la precisión el versículo siguiente que no eran inspiración de Jeremías, sino que venían directamente de Dios. Y vemos un principio de lo que es la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios, que Dios usa a hombres para escribir su palabra, usa su personalidad y su pensamiento, pero es Dios quien les da las palabras textualmente para poder escribirlas y poder darlas a nosotros. Jeremías, hermanos, es un profeta que tiene un trasfondo muy interesante porque el ministerio de Jeremías dura 40 años, parecido el tiempo al ministerio también de Isaías. Y Jeremías, hermanos, nos dice aquí, descendiente, hijo de Hilcías. Algunos lo relacionan con el sacerdote Hilcías, que en los tiempos de Josías encontró la palabra de Dios. Había pues una relación en el aspecto de que había ¿cómo se llama? Cuando son contemporáneos, o sea, podría ser, es una posibilidad, pero también debemos saber que Hilcías era un nombre muy común, no necesariamente tenía que ser el mismo. El nombre de Jeremías también era común. Bueno, no hay un acuerdo unánime del significado del nombre, ya que tiene varias raíces diferentes, pero probablemente, entre otras posibilidades, se significa el nombre el Señor establece o el Señor exalta y el Señor derriba. Esas son posibilidades del significado del nombre de Jeremías. Hay varios Jeremías en la Biblia. Por ejemplo, aparece en Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 4, uno de los valientes de David. Bueno, en realidad había tres entre los valientes de David. En Primero de Crónicas 12, 4, 10, 13. Hay varios Jeremías, es un nombre común, pero este Jeremías era hijo de Hilcías, que era sacerdote, pudiera ser el Hilcías que encontró el rollo de la ley en el templo, que estaba ahí perdido, escondido. Pero este Jeremías era originario, oriundo de la ciudad de Anatot. La ciudad de Anatot, hermanos, nomás para que nos demos una idea, era una ciudad donde vivían levitas y sacerdotes. Era parte de la tierra de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y él vivía ahí a las afueras de Jerusalén, muy cerca, apenas a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Entonces, desde la ciudad de Anatot se podía observar las murallas y el templo y la ciudad de Jerusalén. Ha de haber tenido una vista muy bonita de la ciudad de Jerusalén. Aunque ahí en la portada pusimos, ¿verdad?, una ciudad destruida, que lamentablemente fue el fin del ministerio profético de Jeremías cuando vino la cautividad de Babilonia, la tercera incursión de Babilonia en el 586. Entonces, hermanos, podemos entender aquí que la ciudad de Anatón era una ciudad de levitas, de sacerdotes, y Jeremías pertenecía a estas tribus, a la tribu de Benjamín, que interesante, era la más pequeña de las tribus, como lo describe, ¿verdad?, el mismo Saúl cuando fue llamado. Bueno, era de la tribu de Benjamín, era sacerdote, era levita. ¿Y en qué tiempo nos profetizó o profetizó Jeremías? Lo determina en el versículo 2. Las palabras de Jehová. Ahora, tenemos que hacer esta precisión, que aunque el versículo 1 dice palabras de Jeremías, nos dice palabra de Jehová que le vino para hacer una precisión más exacta. La palabra no era de Jeremías, sino era de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y nos especifica el tiempo en el que comenzó el ministerio
de Jeremías, con la precisión de que fue en el año 13º, o sea, en el año 13 del reinado de Josías. Bueno, nos hace entender claramente que el año en el que comenzó su reinado. Podemos determinar en base a esta información precisa que el ministerio de Jeremías comenzó específicamente y podemos ubicarlo precisamente en la cronología o en la historia, como que comienza su reinado, o su reinado, no, su ministerio en el 627 aproximadamente antes de Cristo. En el 627 aproximadamente antes de Cristo, que fue el año 13 de rey Josías. Ahora, podemos también entender que duró 40 años porque nos da también el dato de el versículo 3 de hasta cuándo llegó el ministerio de Jeremías. Dice, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, en el año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, y dice hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces termina el ministerio profético de Jeremías 40 años después, en el 586, específicamente el año donde vino la tercera incursión de Babilonia, por allá por el mes de agosto, porque está bien documentado por Nabucodonosor y está bien estructurado, bien fijado en la historia. Entonces podemos saber que específicamente en el mes, dice aquí, quinto de la cautividad, es cuando termina el ministerio profético de Jeremías. Aunque hay alusión a tiempos posteriores, es como un epílogo, algo que se escribe después de la historia que se narra en el libro de Jeremías. Entonces, podemos datar, podemos precisar la información con claridad de cuándo comienza y cuándo termina el ministerio profético de Jeremías. Les voy a mostrar un gráfico, a ver si puedo mostrarlo en la pantalla, donde vamos a ver específicamente o una aproximación de lo que fueron los ministerios de los profetas, y más o menos podemos darnos una idea de la cronología tanto de los profetas como de los reyes. Voy a hacer una captura de ventana y voy a poner esta, a ver si me deja aquí, pero la voy a, permítame, estoy haciendo algunas modificaciones aquí para ver si lo puedo hacer. Se me hace que lo voy a hacer nuevo. No voy a hacerlo así. Permítame, estoy trabajando en una captura de ventana. Aquí estamos. Y vamos a incluirla y vamos a poner esta. Pero vamos a cortarle aquí. Ahí voy, hermanos. Esta cronología nos va a ayudar a entender más o menos cuándo fue el ministerio de cada uno de los reyes y los profetas en Israel. Aquí lo voy a poner, a ver qué tal se ve. Bueno, aquí está un documento, más o menos. Tenemos al profeta Samuel y el rey. Así usted va a ver la gráfica. Está el profeta, el rey, la fecha antes de Cristo y cuál era la condición del rey. Vamos a ver quiénes eran profetas que estaban contemporáneos, más o menos, a ver qué tal. Pero nos vamos a ubicar en el ministerio. Bueno, ahí ve los profetas, los reyes. Estaba Samuel, Natán, Semaías, y nos brincamos a los tiempos preexílicos. Todo esto es preexílico, pero está el reino unificado. Después el reino se divide. Tenemos reyes de Israel y reyes de Judá. Aquí está en los gráficos, ubíquelos, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en los reyes de Judá porque en el 721 sabemos que Israel fue destruido por los asirios. Todo esto ya lo podemos ubicar. Entonces nos ubicamos para acá. Los reyes de Israel llegan hasta Oseas porque fue cuando invadió los asirios en el 721 y era en Judá el rey Acaz, aquel rey Acaz, ¿verdad? Que fue el padre de Ezequías, que fue malo. Y aquí ubicamos el ministerio de Isaías. Usted lo puede ver en la parte superior.
que Isaías tuvo su ministerio profético. Bueno, aquí la cronología es de los reyes, no precisamente los profetas, pero Isaías tuvo su ministerio más o menos del 725, como lo previmos, hasta el 685 antes de Cristo. Esa fue la cronología. Lo que estamos viendo aquí son de los reyes, pero los profetas más o menos en ese rango estuvieron. Contemporáneos de Isaías fueron Miqueas, ¿verdad? Y Oseas probablemente también. Y Miqueas, Oseas eran los profetas que fueron ahí de alguna forma contemporáneos. Y luego más adelante observamos, aquí no los menciona Miqueas y Oseas, pero también estaban en ese tiempo. Y luego vemos más adelante a Jeremías. Aquí lo ubicamos. Espero que no se revuelva con esto, pero Jeremías profetizó en un tiempo aproximadamente, ¿verdad? Desde él comenzó, como dijimos ahorita, en el 627. Estamos hablando que fueron casi 60 años después que murió Isaías. Recuerde que Isaías murió asesinado o mandado matar por Manasés. Manasés, el rey malo, rey malvado. Aquí está Manasés. Manasés tuvo un hijo llamado Amón, perdón, que reinó 2 años. Y Amón tuvo un hijo llamado Josías, que empezó a reinar a los 8 años. Reinó por 31 años y durante este tiempo de Josías hubo un tiempo, hermanos, de avivamiento en la nación de Judá. Un tiempo en el que se encontró la ley de Dios, que hubo unas reformas de derribar altares y imágenes, y se limpió mucho del país, ¿ok? Pero ahí comenzó el reinado, el ministerio de Jeremías durante el rey Josías, que fue hijo de Amón, pero luego, después, reinó Joacás por 3 meses. Ok, aquí lo tenemos, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después vino otro rey llamado Joacim, que por 11 años hizo lo malo también ante los ojos de Dios. De ahí ya no hubo eh, nadie que hiciera lo bueno de los reyes de Judá. Y ahí es cuando viene precisamente la cautividad. Recuerde que habían puesto a Joacás, pero sucedió ahí que hubo un cambio para poner en el rey Joaquín, y hubo un cambio para poner a Sedequías, que Joaquín era rey y lo vamos a ver en la historia, reinó de 8 años, pero lo quita el rey Nabucodonosor y pone a Sedequías su hermano, y por 11 años también gobierna. Entonces, contemporáneos aquí tenemos a Jeremías, no muy contemporáneos, pero muy cercano en el tiempo, y es probable que se hayan hasta conocido al profeta Ezequiel, pero Ezequiel predica a los que van a Babilonia a la cautividad, y Jeremías se queda en Jerusalén. Bueno, pues ahí más o menos un gráfico que ilustra básicamente un poquito ahí de lo que sucede. Es probable que Jeremías también haya coincidido es probable, con Sofonías, Habacuc, con estos profetas que también anunciaron durante ese tiempo inmediato antes de la cautividad de Babilonia. Bueno, con eso en mente podemos más o menos ubicarnos y podemos más o menos saber dónde fue el ministerio profético de Jeremías. Todo esto nos enseña los versículos. Entonces hay datos muy precisos de la cronología que podemos observar de los tiempos de Jeremías, que comienza su ministerio durante el reinado, ahí lo especifica, de Josías en el año de rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, que fue el año de la cautividad, hasta el mes quinto. Ya podemos precisar en tiempo, en forma, cronológicamente y en espacio donde existió Jeremías. Entonces, una de las confirmaciones de que un texto es real y tiene credibilidad histórica es precisamente que los lugares que menciona son reales, que las fechas que menciona son comprobables, y también que los personajes que menciona
tienen suficiente información o testimonio o hallazgos de que sí existieron. Entonces esas tres pruebas literarias se le hacen a un documento histórico para confirmar la veracidad. El tiempo, ¿verdad? La cronología, el espacio, el lugar donde ocurrieron y los personajes que están implicados en esta historia. Entonces, Jeremías es un libro histórico, un libro que es profeta mayor. Se puede precisar en el tiempo y se puede precisar también su cronología y también su espacio donde ocurrió. Con esto en mente, hermanos, ya sabemos ubicar dónde está. Entonces, hay un espacio de más de 60 años entre el ministerio de Isaías y el ministerio de Jeremías. En realidad, las profecías de Isaías que se dieron sobre la cautividad de Babilonia eran 100 años antes de que ocurrieran y nos brincamos en el tiempo 100 años al tiempo preciso en el que durante 40 años Jeremías profetizó y después de 40 años lo que tanto anunció y lo que tanto estaba hablando sucedió, la cautividad de Babilonia. Entonces es importante precisar esto porque muchas veces Isaías habla como si ya estuviera pasando la cautividad, que el templo había sido destruido, que los lugares santos habían sido profanados, que la ciudad quedó desierta y nos hace suponer o entender como si estaba pasando en el tiempo y en el momento que Isaías lo escribía, pero no era así. Eran profecías que Isaías describía tan gráficamente como si hubieran ocurrido y efectivamente sucedieron. Tal como Isaías dijo, tal como los profetas anunciaron, vino la cautividad de Babilonia. Entonces, esto nos ubica en tiempo, espacio y los personajes. Ya lo definimos bien. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Jeremías está diciendo, esto no es palabra mía, esto es palabra de Jehová. Y él nos describe en primer lugar el llamamiento que tuvo de parte de Dios. Cuando Dios le dice específicamente, y ahí es donde comienza el ministerio de Jeremías, muy joven él, y le dice Dios, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aquí hay varias cosas que debemos entender. Jeremías entendía que fue Dios quien lo formó en el vientre. Es Dios quien da la vida y es Dios quien hace que una persona tenga todas las características y todas las información genética que Él nos da. ¿Para qué, hermanos? Para hacernos de una persona única, irrepetible, una persona, hermanos, totalmente diferente a los demás. Y Dios le dice a Jeremías, miras, antes de que yo te formase en el vientre, yo ya te conocía. Esto nos habla de la presciencia de Dios, presciencia, previo conocimiento de Dios o pregnosis en el Nuevo Testamento. Dios es eterno, hermanos. Para Dios, el tiempo, el espacio no significa nada. Para Dios, hermanos, el pasado, el presente y el futuro son indistintos. Dios lo llena todo en todo. Él habita en la eternidad, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Dios no se sujeta a las leyes del tiempo y el espacio como nosotros. Dios ya conocía a Jeremías mucho antes de su nacimiento, antes de que fuera concebido. Dios ya lo conocía. Y mire, de esa manera también podemos entender, como Dios conocía a Jeremías, usted se puede apropiar de esta verdad a través de la solidaridad corporativa y decir y aplicar a su vida este mismo texto. Dios le dice a usted también, así como a Jeremías, a ti también yo ya te conocía. Dios ya nos conocía desde antes de que naciéramos. Y Dios le dice a Jeremías, antes que nacieses te santifiqué. La palabra Kodesh significa apartar algo para un uso sagrado. Se aplicaba para objetos en el templo o en el tabernáculo que eran totalmente destinados para usos santos, como los mobiliarios y los utensilios que eran utilizados o que eran usados en el tabernáculo, en el templo, para objetos y cosas sagradas. Dios dice a Jeremías, tú eres algo apartado para mí, eres alguien que yo llamé y que yo santifiqué y te asigné un plan para tu vida. Qué hermoso es pensar en esto. No es exclusivo hacia Jeremías. Tenemos un Dios tan maravilloso que Él conoce a cada persona. Tan así es asombroso que Dios dice que a cada estrella llama por su nombre. También nos dice que a nosotros nos conoce por nombre. Inclusive Jesús lleva al extremo esto para
enseñarnos en algo que no es una exageración, sino una confirmación de la omnisciencia de Dios cuando nos dice que aún nuestros cabellos están contados. Nos dice Dios, hermano, que un ave no cae a tierra sin nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, Él conoce a cada persona que le sirve y a cada persona que existe en este mundo. Y algo maravilloso que podemos aprender de este versículo solamente es entender, hermanos, que no somos un accidente, no somos producto de la casualidad. Tal vez tus papás no planeaban tenerte, tal vez no te deseaban, tal vez hasta te abandonaron, pero no eres un accidente. Para Dios hay un plan para tu vida, un plan que Él diseñó, que Él trazó. Recuerde que Dios no es responsable de las cosas malas que nos ocurren, porque el mundo es malo y la gente es pecadora y la gente actúa por voluntad propia, como Isaías lo veíamos ayer, eligieron los malos caminos, ellos escogieron el mal. Dios no es responsable del mal. Doctrinas como el calvinismo, el calvinismo, ultracalvinismo, le atribuyen a Dios el origen del mal. Es decir, Dios planea que lo malo suceda y Dios permite que suceda y Dios lo provoca porque Él tiene un plan. Es algo irracional, es algo absurdo y hasta blasfemo pensar que Dios sea el origen del mal. No puede ser así. Dios es un Dios bueno, totalmente bueno y apartado del mal, pero la gente es mala y la gente elige el mal y por eso hay daño y por eso hay violencia y por eso hay inseguridad, pero Dios ya te conocía desde antes y Dios ya tenía un plan para tu vida. No somos objeto de casualidad, no somos una producción en serie. Usted va a una fábrica y usted encuentra una fábrica que produce teléfonos, que produce teclados, que produce tazas para el café, a propósito. Y usted puede ver producciones en series que son lo mismo y todos sirven para lo mismo y todos tienen el mismo propósito. Con Dios no es así. Dios hace a cada persona de manera diferente, con personalidades diferentes y gloria a Dios que no hay dos como yo. Imagínense vivir en un mundo donde todos seamos iguales, pensemos iguales, donde todos actuemos iguales, seríamos como robots preprogramados solamente destinados para hacer una misma causa. El ser humano concibe la vida como algo muy monótono, vacío y sin propósito. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero para Dios ese no es el plan. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El asunto es que la mayoría de la gente nunca entiende y nunca descubre cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque no le preguntamos. Dios está listo a cumplir ese propósito a nosotros. No es que nos pida permiso, no es que necesite nuestra ayuda o nuestra aceptación, pero Dios no obliga a nadie a servirle, Dios no obliga a nadie a obedecerle. Por eso cada creyente debe ser responsable de decirle a Dios: Señor, ¿qué plan tienes tú para mi vida? El plan de Dios para Jeremías fue muy claro. Y le dijo: mira, yo te di por profeta a las naciones, no a la nación de Judá, no a la ciudad de Anatot, a todas las naciones. Y vemos que el mensaje de Jeremías se extendió mucho más allá de la nación de Judá. ¿Cuál fue la respuesta de Jeremías? La misma respuesta que muchos ponemos cuando Dios nos llama para hacer algún ministerio o para servirle. Las excusas. Y esta es una expresión como de decepción, como una objeción de parte de Jeremías diciendo: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ahora, hay tradiciones y enseñanzas que suponen que estas palabras las dice Jeremías en el vientre de su madre. Y a veces lo usamos en un sentido, ¿verdad? Nada más chusco, pero no, la palabra niño es un jovencito. Habla de un jovencito que puso la excusa de que siendo un sacerdote o descendiente de los sacerdotes, había personas que ministraban que eran mucho mayores que él. Y en la cultura hebrea, hermanos, un niño no tenía autoridad, no tenía realmente mucho valor. Entonces, hasta cierta edad en que llegaban a ser adultos, por eso el ministerio de Jesús comenzó a los 30 años de edad. Nadie lo hubiera tomado en serio antes que eso. Pero vemos que aquí Jeremías dice: pues yo no sé hablar porque soy niño, soy muy joven.
Y algo maravilloso que podemos aprender de esta excusa de Jeremías es que para Dios no son válidos nuestros argumentos. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Las excusas no son válidas con Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros para servirle, es porque Él tiene un propósito para nosotros. Dios no ignora cosas en la vida de Jeremías. Y muchos que ya fueron llamados por Dios pusieron excusas. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando Dios lo llama y le dice, Señor, no sé hablar. Lo misma excusa. Soy torpe de lengua. Manda al que debes enviar. Dios no se equivoca, hermanos. Dios sabe perfectamente todas nuestras carencias, debilidades, todas nuestras limitaciones. Dios sabe nuestro trasfondo. Dios sabe todo. Sabe nuestra edad, sabe nuestra dirección. Interesante que la ciudad de Anatot era una ciudad pequeña fuera de Jerusalén. Había muchos profetas, sacerdotes y levitas dentro de la ciudad de Jerusalén que ministraban en el templo de Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Dios no escogió uno de ahí de Jerusalén. Dios escogió uno de afuera de la ciudad, de una pequeña ciudad, ahí en un montecito de Anatot, de la tribu más pequeña de Benjamín. Dios sabía la ciudad, Dios sabía la dirección, Dios sabía la casa, Dios sabía la familia, Dios sabía el nombre y la edad de Jeremías. Entonces no le podemos presentar a Dios argumentos y decir, Señor, pero yo no. Pero ¿por qué no? Si Él nos está llamando, es por algo. La excusa de Jeremías, soy un niño, soy muy joven, no sé hablar, yo no sé dar discursos, yo no sé presentarme delante de los maestros de la ley. Pero Dios no espera que nosotros estemos capacitados. Dios nos capacita para hacer lo que Él quiere. Una frase dice, Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a la gente que llama. Dios no llama a gente preparada, Dios prepara a la gente que llama. Es decir, que Dios no depende de nosotros, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestros recursos. Dios depende de sí mismo. Él solamente está buscando un instrumento para usar. Mire, algo interesante es que cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo, Moisés dijo, no, yo soy torpe de lengua. Y luego le dice, no, ¿quién soy yo? Y luego le pone excusa tras excusa tras excusa hasta que Dios le dice, a ver, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés solamente poseía una cosa en su vida. Aparte de su ropa que traía puestas, tenía una vara en su mano. Una insignificante, inerte vara que se había encontrado tirada en algún lugar, una vara seca, tosca, rústica. Dios le dice a Moisés, suficiente, suéltala, dámela. En la mano de Moisés esa vara era una vara. Pero cuando Moisés la soltó y se la puso a Dios, se la entregó a Dios, esa vara se volvió una culebra. O sea, Dios puede hacer cosas grandes con lo que usted y yo tenemos. Dios no le pidió el báculo que Moisés tenía cuando estaba en palacio de Faraón. Dios no le pidió algo de oro, de plata. Dios no le pidió algo tallado. Dios dijo, lo que tienes, eso para mí es suficiente. Y con esa vara, si usted estudia la historia y lee el libro de Éxodo, usted va a encontrar que esa vara se volvió protagonista y el detonador de todas las señales que el Señor usó. Cuando le dijo que convirtiera el agua en sangre, fue con la vara. No era el poder de la vara, era Dios usando lo poquito que Moisés tenía, que puso en sus manos. Y cuando tocó la vara el agua se convirtió en sangre. Cuando tocó la vara, levantó la vara, vinieron las ranas y vinieron la oscuridad, las tinieblas, todas las plagas, hermanos. Aun cuando tocó el polvo, la vara, fue que se volvió piojos, que fue la única señal que los adivinos no pudieron hacer. Todo lo que Dios usó cuando abrió el mar rojo, después de la salida de Egipto, Dios le dice, extiende tu vara. Y fue la vara extendida la que Dios usó para abrir el mar rojo, para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y aún después del mar rojo, cuando dice la Biblia que vinieron los amalecitas a hacerle guerra, Moisés le dijo a Josué, ve, haz un ejército y pelea, yo voy a estar en la cumbre y la vara de Dios en mi mano. Esa vara había obtenido una significancia muy relevante. Aún yo creo que es la misma vara que reverdeció y que fue puesta dentro del arca del testimonio, y que esa vara existe hoy en día para testimonio, de decir algo tan insignificante, tan
inútil, tan inservible en las manos de Dios, se vuelve un instrumento poderosísimo. Y eso es lo que Dios hace. Es especialista en eso, en utilizar personas que piensan, yo no sirvo, yo no sé, yo no soy capaz, yo no podría. Dios dice, no, no te preocupes, tú ponme en mis manos. Suelta lo que tienes, ponlo en mis manos y yo lo puedo multiplicar. Lo mismo aquel jovencito que tenía apenas 5 panes y 2 pececillos. La palabra dice pececillos, porque es un diminutivo que expresa que eran pescaditos pequeños y fritos como lo eran los charales que decimos aquí en México. Pececillos, ni siquiera eran peces grandes, eran panes de cebada. La manera, el material más barato que en casos de abundancia se usaba para alimentar animales. Era todo lo que él tenía. Dios dijo, para mí es suficiente. El Señor tomó esa pequeña porción de comida y alimentó a más de 25,000 personas probablemente, porque lo poco puesto en las manos de Dios se vuelve mucho, se vuelve suficiente. Así es de que Jeremías le dijo, mira, tú no andes diciendo soy niño, porque yo no dependo de tu edad, ni dependo de tus talentos, ni habilidades. Lo que yo te envíe irás tú y dirás lo que te mandé. Y eso fue el ministerio de Jeremías, un ministerio dependiente totalmente de Dios. Se imagina, porque Dios le dice a Jeremías, si te arrepintieres, dice la Biblia, serás como mi boca. Cuando Jeremías se desanimó, porque vamos a ver un proceso en el que Jeremías entra en depresión, en frustración y desánimo. Pero Dios le dice, si te arrepintieres, yo te restauraré y serás como mi boca. Qué privilegio de un creyente ser como la boca de Dios. Ser un emisario del ser más poderoso del universo y que a través de ti Dios pueda obrar en la vida de otras personas, pueda restaurar vidas, pueda salvar almas. Digo, usted y yo no tenemos ninguna injerencia en la salvación de almas. Lo único que somos portadores de un mensaje sublime y asombroso, pero que Dios nos use es un gran privilegio. Mira, gente prefiere ser usada por presidentes que realmente son los políticos. Yo trabajé en el gobierno y como políticos y como funcionarios somos desechables para la política. ¿Sabe? Yo fui subdirector de desarrollo económico y tenía bajo mi cargo un gran equipo de trabajo muy capacitado, muy preparado, con maestrías, doctorados. Pero yo sin terminar mi carrera en aquel entonces, todavía no la había terminado, era encargado de todos ellos. Yo no tenía mucho talento, mucha habilidad, pero yo pude ver que en las manos de Dios y sirviendo a Dios, Dios nos puede ayudar a hacer cosas maravillosas. Pero en la política cambia la administración y el que llega corre a todos, los de primer, segundo y tercer nivel, y trae su propio equipo y a los otros, gracias, se terminó tu contrato y hasta ahí llegaste. Por eso la política se vuelve uh, un juego de poderes, de influencias y palancas, porque están buscando a dónde se van a ir antes de que termine la administración. Pero con Dios no es así. Dios nos usa para su gloria y Dios cuida los instrumentos que Él usa y Dios provee todo lo que nosotros necesitamos. Y algo que Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Todas las veces que Dios llama a alguien, Él promete ayuda, provisión y cuidado. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, yo estoy contigo? A Isaías le dijo, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Jeremías también dijo en el capítulo 20, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, como Gibor es un gigante campeón de guerra. Imagínate el guerrero más experimentado, fuerte y poderoso que hay. Dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Había oposición que vendría al ministerio de Jeremías. El ministerio de Jeremías fue uno de los ministerios más tristes. ¿Por qué, hermano? Porque no tuvo convertidos Jeremías. Tuvo un ayudante, ¿verdad?, que le ayudó a escribir, Baruch, pero Jeremías no tuvo convertidos, no tuvo un ministerio fructífero, no tuvo mucho reconocimiento. Vamos a leer a través del libro de Jeremías
que fue acusado de traición por haber dado el mensaje de Dios, que acusa a los profetas de Israel de dar mensajes engañosos, pero al no parecerse el mensaje que daban los profetas con el de Jeremías, lo acusaron de traición, lo metieron a la cárcel, lo echaron en una cisterna, lo abandonaron ahí casi muriendo de hambre, pero ¿sabe qué? Dios estuvo con ellos. Servir a Dios, hermanos, no garantiza que no va a haber oposición. Alguien vino y me dice, pastor, es un joven que está pastoreando. Pastor, tengo problemas, la gente no me quiere, la gente me menosprecia, la gente se burla, la gente esto, la gente lo otro, no les gusta mi predicación, no me quieren seguir, pastor, me critican. ¿Qué hago? Y les digo simplemente lo que nos decía el pastor Luis Ramos, bienvenido al ministerio. Eso es el ministerio, es trabajar con gente y la gente da problemas y la gente se queja y la gente no acepta el mensaje. Y cuando no les gusta y les haces incomodarse, la gente se va a ir contra ti. Pero Dios le dice a Jeremías, mira, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías iba a tener que enfrentarse a reyes, hermanos, y confrontarlos con su pecado. Iba a tener que confrontarse a los levitas de su tiempo, a profetas de su tiempo. Iba a tener que confrontarse, hermanos, a un pueblo cómodo en idolatría, en sincretismo religioso, en una religiosidad como la que describió Isaías, que continuó por muchos años. Que aunque cuando Jeremías comenzó su ministerio, había un avivamiento en potencia. En los días de Josías todo estaba bien, las cosas cambiaron drásticamente con el liderazgo que cambió. Y mire algo hermoso que sucede. Extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Básicamente esto es lo que es la inspiración verbal y plenaria. Dios usando a un hombre con su personalidad, con sus rasgos característicos, su idiosincrasia, su trasfondo, en un tiempo, en un espacio específico, pero Dios dice, esto es lo que vas a decir. Dios no puso ideas generales para que Jeremías las interpretara y las explicara. No, Dios puso exactamente las palabras que Dios quería que Jeremías escribiera y que Jeremías predicara. Inclusive le dio instrucciones precisas de escribir este libro y de escribir mensajes específicos que fueron desechados y quemados por el mismo rey, pero Dios le dio esa validez a su ministerio cuando diciendo, yo te estoy hablando, yo te estoy enseñando. Mira que te he puesto en este día, le dice Dios, sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Me gusta esta secuencia que Dios usa con Jeremías. Le dice a Jeremías, mira, para poder hacer lo que yo quiero hacer, primero tienes que hacer un ministerio, pero es un ministerio hacia naciones, no es específico hacia Judá, hay una trascendencia. La mente de Dios siempre está en todo el mundo. El pensamiento de Dios es sobre todo el mundo, no es exclusivo a una nación, a una raza, a un pueblo. Hermano, debemos quitarnos de la mente la idea de ser regionalistas y nada más pensar en nosotros mismos, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Hay muchos pastores que dicen, mira, ministra a tu gente, encárgate de tu iglesia. Pero a empezar, no es mi iglesia, es del Señor. Pero Dios no nos ha puesto a limitarnos a un específico tiempo, lugar y espacio. Dios quiere que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté en alcanzar a otros con el Evangelio. Te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir. Para lograr el propósito de Dios, lo primero que había que hacer era arrancar y destruir, arruinar y derribar. ¿A qué se refiere? Pues que había, hermanos, un sistema religioso corrupto que se había contaminado. Había pecado, indiferencia, había apatía, había muchas, imagínese usted, muchas fortalezas que se habían levantado, que estaban corrompidas y estaban totalmente dominadas por el enemigo. Para poder levantar lo que Dios quería, no era reparar, no era hacer parches por todos lados. Dios dice, tienes que quitar todo eso en la mente, en el corazón del pueblo, tienes que arrancar, destruir pecado, arruinar, derribar. Y entonces, que se ha quitado todo lo malo, podemos empezar a edificar
y podemos empezar a plantar y podemos empezar a levantar lo que Dios quiere levantar. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, tenemos que hacer eso. Dios no trabaja, hermanos, con ruinas y tratar de corregir y levantar y reparar. No, Dios quiere darnos nuevo. Yo hago nuevas todas las cosas. Dios no quiere reparar nuestra mentalidad, Dios quiere darnos una nueva mente. Dios no quiere corregir nuestras acciones, nuestra vida. Dios quiere darnos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y aquí tenemos en primer lugar la primera revelación o visión que Dios le da a Jeremías. Y tenemos aquí, hermanos, como una prueba que Dios le hace a Jeremías y le hace una pregunta muy específica. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Jeremías tenía que tener una percepción muy clara espiritual de lo que Dios quería que él viera. Para que Jeremías pudiera ser un emisario, un profeta de parte de Dios, la prueba era que Jeremías pudiera ver bien. ¿Qué ves? Bueno, la prueba era muy clara, muy sencilla, pero clara. Dios no le reveló a Jeremías, como en el caso de Ezequiel, la gloria, o con el caso de Isaías, una nube que llenaba el templo, o el trono que sus vestiduras llenaban y cubrían el templo, y los serafines y los seres vivientes clamando santo, santo, santo. No tuvo una visión muy impactante como la de Ezequiel, viendo los seres vivientes y aquellas ruedas y aquello, toda esa revelación de ángeles y seres espirituales y relámpagos y Dios, Jeremías no vio eso. Jeremías vio una vara de almendro. Me hace pensar en Moisés, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu mano? Pero aquí Dios le muestra una visión de una vara de almendro y es muy significativo lo que Jeremías ve y la manera como percibe lo que Dios le está diciendo. Jeremías dice, pues veo una vara de almendro. Y hay como que una aprobación de Dios diciendo, bien has visto, muy bien, pasaste la prueba. Pero esto era una señal para el pueblo de Israel. Dice, yo apresuro mis palabras para ponerlas por obra. Hay algo interesante aquí en la descripción de este almendro, y es que en el idioma original, hermanos, en la palabra hebrea para almendro, mire aquí la palabra, ¿dónde está? ¿Qué has visto? Y versículo 11, Maquel Shaket. Esta es la palabra almendro. La palabra almendros, la palabra shaket, almendro, ¿sí? Es una característica porque en esa región donde Jeremías estaba, en Anatot, se caracteriza hasta hoy en día por ser una región donde se dan mucho los almendros, ¿sí? El árbol que produce almendras, ¿ok? Y estos almendros, hermanos, interesante el asunto aquí, son los primeros árboles que brotan después del invierno. Ya ve usted que en el otoño y en el invierno los árboles se empiezan a caer todas las hojas, pero el primer árbol que empieza a brotar es el almendro. Y la palabra almendro viene de la palabra shaket, que significa se apresura, que es como el árbol, o sea, la palabra en hebreo se le nombra como el que se apresura. Es bien interesante, porque era una referencia, era un simbolismo que Dios estaba diciéndole al pueblo, bien has visto porque yo me apresuro. Y mire, la palabra apresuro es shakat, shaket, shakat. Es un juego de palabras. Dios está diciendo, mira, yo me apresuro. ¿Para qué? Para traer el juicio de Dios. Es interesante. Yo apresuro, perdón, mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la primer prueba que Dios le hace a Jeremías es como una lección de kinder, ¿verdad? Le dice, a ver, Jeremías, vamos a entrenarte, porque tú necesitas aprender sobre simbolismos,
sobre mensajes y metáforas para utilizar al pueblo de Israel. Si usted se va a fijar, hermanos, tanto el ministerio de Jeremías como de Ezequiel fueron muy gráficos. Dios usó muchas figuras gráficas para ilustrar al pueblo verdades espirituales. Y es exactamente lo que hizo Jesús. Cuando Jesús daba parábolas, hermano, yo soy muy, muy seguro que las parábolas que usaba Jesús, que la palabra parabelim significa poner al lado para comparar, Jesús usaba ilustraciones gráficas del entorno en el que estaba para dar mensajes espirituales. Por ejemplo, cuando Jesús da la parábola del sembrador, esto no lo dice la Biblia, pero en mi mente está muy claro que había, donde Jesús estaba predicando, ahí al ladito o cerca, había un sembrador sembrando un campo. Y Jesús llamaba la atención, miren, miren ese sembrador. El sembrador salió a sembrar y miren, parte de la semilla cayó junto al camino y luego venían las aves y se robaban esas semillas. Miren, ya ven las aves, se roba la semilla. Con esas aves representan Satanás que roba la palabra de Dios. El sembrador es el que enseña, el que predica. La semilla es la palabra de Dios. Así lo explicó Jesús. Y es muy claro, muy vívido el mensaje. Y las aves representan, y la gente viendo las aves. Eso representa a Satanás robándose la palabra para que no llegue al corazón. Y miren, parte de la semilla cayó en pedregales. Y si ustedes ven, esas semillas crecen, pero cuando sale el sol, si no tiene raíz, se secan. Eso representa a muchas personas que reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen los problemas, luego se desaniman y se van. Eso está interesante. Y miren, hay semillas que caen entre espinos. Y esas semillas pues no pueden crecer. ¿Por qué? Porque los cardos y espinos ahogan el crecimiento. Y esos espinos y cardos representan los afanes de este siglo, los placeres, las cosas, las vanidades de este mundo. Pero miren, semilla cae en buena tierra. Ese es un corazón receptivo y crece y da fruto cual a 30, 60. Qué impactante el ministerio de Jesús, y por eso la gente podía asimilar las verdades espirituales. Así es de que Jeremías, Ezequiel y otros profetas usaron mucho para hablarle a un pueblo ignorante, un pueblo cerrado de mente y de corazón. Usaron elementos gráficos para describir. La palabra almendro, shakel, significa se apresura. Y Dios dice, bueno, esta rama de almendra representa, shakel, apresura, lo que yo hago. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y Jeremías recibe ese entrenamiento y luego Dios le dice, ¿verdad? Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. Esto fue no en el momento, hubo un lapso de tiempo, no sabemos cuándo. Y Jeremías dice, lección 2, Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Ahora qué ves? Y ahora Jeremías dice, bueno, pues yo veo, está aquí lo que ve Jeremías, dice, pues yo veo una olla que hierve y su faz, o sea, su apertura está hacia el norte. Es un elemento gráfico y Dios le da una explicación a ese elemento. Y le dice, ok, vas bien, Jeremías, vas aprendiendo la lección. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Está anunciando la venida del ejército babilonio. Y lo vamos a ver con precisión y con claridad más adelante. Los babilonios, aunque no estaban al norte, hermanos, lo que hacían era evitar el desierto que estaba por la parte del sur, en Arabia, porque era intransitable. Entonces, para invadir naciones que estaban al norte, iban por encima, más arriba de su ubicación, y llegaban por la parte norte. Entonces Dios dice, esta olla que está hirviendo, pues es como una presión que se está acumulando, que está acumulando tanta presión por la temperatura que esa olla se va a explotar su contenido y se va a vertir sobre lo que está cerca, y si está hacia el norte, quiere decir que del norte vendrá mal sobre todos los moradores de esta tierra. O sea, era muy gráfico el elemento que decir, sabes que así como se vierte la olla y tira su contenido hirviendo para quemar, así va a venir el juicio de Dios sobre la nación de Judá. Y gráficamente así sucedió. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán.
y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Tenemos que entender que históricamente esto se cumple. Básicamente, el reino de Babilonia era un imperio que subyugó otras naciones y que al derrotarlas los obligaba a pelear para ellos. Entonces era un ejército confederado, pero más que una alianza, era una subyugación. El reino de Babilonia, comandado posteriormente por Nabucodonosor, pero por el padre del primero y luego heredado a Nabucodonosor, resulta en esto que era un equipo, un grupo de países que ellos habían dominado y que los obligaban a pelear. Entonces convocó a las familias de los reinos del norte, dice Jehová, que esto entre ellos eran gente de Persia, de Media, de Babilonia, de Egipto, de muchas naciones diferentes que habían sido o estaban siendo gobernadas, controladas por Babilonia. Babilonia todavía no era una potencia en el inicio del ministerio de Jeremías, pero llegó a serlo. Y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada. Una de las cosas que hacían cuando dominaban una nación era precisamente tumbar sus puertas y establecer ahí un campamento en la entrada. Esto era una señal de que esta ciudad me pertenece, y dice ahí, cuando se ponían los campamentos en la entrada, era que ya estaba completamente dominada, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor exactamente? Vino y tomó Jerusalén. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. El juicio era específicamente por una causa: sincretismo religioso, idolatría y paganismo dentro de la ciudad de Jerusalén. Dios dice, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. El pecado, y en el capítulo 2 lo dice claramente que va a estar tremendo. Dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremenda comparación y simbolismo que usa Dios, diciendo: yo soy una fuente de agua viva, que soy todo lo que necesitan y todo lo que pueden ocupar, pero en lugar de venir a mí, me dejaron y luego cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Esto lo dice el capítulo 2. Incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Qué absurdo es para Dios el pensar que la gente ponga su confianza en cosas que ellos mismos hicieron, la obra de sus manos. Isaías lo describe muy gráficamente, que el carpintero toma un madero, le da forma, le da, lo talla, le da forma, y luego se inclina a él y le dice: tú eres mi Dios. O sea, qué absurdo. Pero mentalmente es una forma de autoadoración. Lo que hace el hombre al adorar la obra de sus manos es adorarse a sí mismos y sustituir la presencia y la supremacía de Dios con el humanismo, consigo mismos. Tú pues, le dice Dios a Jeremías, ciñe tus lomos. La acción de ceñir los lomos es una acción, hermanos, militar. La gente, los hombres, como usted ve la vestimenta de Jeremías, que era un efod, pero cuando iban a la guerra, lo que hacían es que esos vestidos podían estorbarles para maniobrar. Entonces ellos usaban unos calzoncillos debajo de sus vestimentas que llegaban debajo de sus rodillas, como unos pantaloncillos. Y lo que hacían era ceñirse los lomos, levantar sus vestidos y amarrarlos con el cinto para que no estorbaran su movilidad. Y era prepararse para la guerra. En un sentido espiritual, Dios le dice a Jeremías: prepárate para una batalla espiritual. Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Note que había un proceso de preparación y entrenamiento para interpretación de símbolos, y ahora Dios le dice a Jeremías: ya estás listo, levántate. Obviamente, pues pasó un periodo de tiempo para que esto sucediera. No fue en un día, no fue en un mes, tal vez no en un año, pero Dios le dice a Jeremías: levántate, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mira, Jeremías, tú vas a decidir a quién le vas a temer. Si les vas a temer a ellos, tú vas a caer ante ellos. Pero si tú me temes a mí, no les tengas miedo a ellos.
porque yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. Pero si tú les temes a ellos más que a mí, pues yo voy a hacer que ellos te quebranten. Entonces no vas a quedar bien ni con ellos ni conmigo. Pero esto, hermanos, es algo que nos enseña a nosotros cuando queremos servir a Dios, tenemos que agradar a Dios, solamente a Dios y a nadie más. No podemos nosotros poner nuestro temor o nuestra prioridad en querer agradar a los hombres. Pablo dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, pues no sería un servidor de Cristo. Eso sería un fracaso total y absoluto. Por eso Dios le dice a Jeremías, mira, tú no temas, tú síguete, levántate y háblales lo que yo te diga. No tengas temor, no retengas nada. Si hay algo, hermanos, que hoy en día tenemos necesidad y urgencia es de siervos de Dios que se levanten, se ciñan, como decimos, se amarren los pantalones y hablen la palabra de Dios sin restricciones y sin temor, sin intimidaciones de la gente. La gente de hoy en día, hermanos, se incomoda por todo. Tenemos una generación de cristal hipersensible a las ofensas. Se ofenden por todo, hermanos. Pero sabe una cosa, esto no debe cambiar el mensaje que predicamos. No debemos, como dijo Pablo, no he rehuido de predicarles todo el consejo de Dios. Yo no le he sacado a las caras o a las críticas o que alguien se ofenda. Esto no quiere decir que el mensaje del predicador debe ser ofensivo, vulgar e hiriente o con palabras malsonantes o con palabras ofensivas. Yo no tengo por qué maldecir a la gente, por qué menciarlos ni tontearlos. Nunca en la Biblia Dios nos llama a nosotros con ofensas o insultos. Fíjese en la Biblia cómo Dios nos habla. Ahora Dios habla directo el pecado. Y Dios nos quebranta y Dios sí trata con las acciones y los pecados. Pero esto no justifica a un pastor que eche maldiciones en el púlpito. No justifica a un pastor que ofenda a la gente de manera grosera y maleducada. No, no, no. No tenemos que enfocarnos en usar calificativos o inventar adjetivos para hacer sentir mal a la gente. La palabra de Dios es fuego consumidor. Lo que necesitamos es exponer la verdad bíblica y la verdad es más cortante que toda espada de dos filos. Así es de que debemos tener cuidado en tener un balance correcto y decir lo que Dios dice, no lo que nosotros suponemos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dios le está diciendo a Jeremías, mira, tú vas a ser como un baluarte, como un sostén para la verdad en medio de la mentira. Yo te he puesto a ti para que tú seas la única esperanza de restauración de este pueblo. Lamentablemente, hermanos, eso es lo que sucede con la gente. Se opone al mensaje de Dios, se opone a los siervos de Dios. Y mire qué dice el versículo 19, el último del capítulo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Si algo podemos saber, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dijo, cuando el mundo te aborrezca, debes saber que primero me ha aborrecido a mí. También Juan dijo, por eso el mundo no nos recibe, o por eso el mundo no nos ama, o no nos conoce, porque no le conoció a él. Y ese es un asunto, hermanos, un indicio de que vamos por buen camino, es la oposición que el mundo tiene en contra de nuestro mensaje. Si el mundo está cómodo con nosotros y nosotros con el mundo, algo no está bien. Dios dice, van a pelear contra ti. Pedro dijo que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Pero Dios dice, mira, ten cuidado, la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios dice, no te van a vencer. La lucha es fuerte, hermanos, pero la victoria está con nosotros. Así como Dios le dice a Jeremías, Dios nos dice a nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dijo Jesús, esto así es. Va a haber oposición, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes tranquilos. Jesús está diciendo, yo ya vencí al mundo. Yo ya te di la victoria, tú eres ya vencedor.
y nos ha dado la victoria a través de su palabra, de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a este mundo. Sí, el mundo está mal, el mundo está de cabeza, el mundo está más corrupto que nunca, pero la palabra de Dios sigue teniendo poder para salvar. El Evangelio sigue salvando almas, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Así es de que este es el capítulo 1 que introduce en la profecía del libro de Jeremías. Bien interesante su llamado, su entrenamiento, su preparación y posteriormente su comisión, o sea, la comisión que Dios le encomienda, le manda para predicar a una nación que estaba totalmente, hermanos, lejos de Dios. Vamos a llegar hasta aquí con esta meditación de este precioso capítulo, pero hermanos, este libro de Jeremías para mí es fascinante. Yo creo que vamos a tener mucho aprendizaje y bueno, pues espero que usted tenga la paciencia y el deseo de aprender más. Si usted está escuchando esto en grabación, por favor denle un like, eso se lo agradecemos. Llegamos a más de 110, 115 en vivo, pero espero ver muchos likes. ¿Para qué? Para que se activen los algoritmos de Facebook y nada más para que esto se difunda. Este mensaje debe ser recibido por toda persona que cree en Dios y quiere servir a Dios. Entonces, denle un like. Número 2, escriba de dónde nos escucha. Y número 3, por favor, comparta la publicación. Si usted es gustoso de suscribirse a la página, hay una opción en los comentarios que dice suscríbete. Lo puede hacer o no, como usted quiera, pero eso ayuda para que podamos difundir más el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por su atención, por su tiempo